Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende del lugar y la hora donde nos estén escuchando. Como ustedes saben, este programa se transmite por muchas radios comunitarias, también se puede escuchar en directo por las vías digitales que tenemos. Hoy día tenemos un programa en la línea de lo que hemos venido haciendo en las últimas semanas, que está enfocado en conversar, en tratar de comprender el contexto de pandemia y lo que implica para el fenómeno educativo, para toda la dimensión de lo que es lo educativo. Y justamente para conversar con respecto a esto, tenemos dos invitados de lujo dentro del programa de hoy día. Estamos con la profesora Olga Grau. Ella es profesora de la Universidad de Chile, es además creadora del Centro de Infancia en Filosofía, del Centro de Enseñanza en Filosofía, CIFIC, para niños. También, bueno, ella pidió que dijéramos que era feminista, que es un tema muy relevante además dentro de lo que es el programa. Y bueno, ¿cómo estás, Olga? Bienvenida a Alerta Educativa. Hola, muchas gracias por la invitación y un gusto reencontrarnos, ¿no? Después de varios meses en que han pasado demasiadas Uf, cosas. sí, de eso vamos a conversar. Bueno, y también tenemos a otro amigo de la casa, a Alejandro Cerletti. Él es profesor de la Universidad General Sarmiento y también de la Universidad de Buenos Aires, una referencia obligada cuando se trata de pensar en lo que es la enseñanza de la filosofía en Latinoamérica. Así que, bueno, es un invitado de nuestra querida hermana República Argentina. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Alerta Educativa. Bueno, muchas gracias, Mario, por la invitación. Acá bien, viviendo, digamos, esta situación de confinamiento de la mejor manera posible. Muy contento de reencontrarme con ustedes también después de un tiempo. Sí, nosotros estamos también muy contentos. Y por supuesto, bueno, tenemos hoy día a tres de nuestros panelistas. Está Montserrat Mora, que es integrante justamente de Alerta Educativa. Hola, Monse. Hola. Tenemos a Marcelo Pérez, nuestro panelista estable en estos programas. Marcelo, ¿cómo estás? Aquí confinado, pero poniéndole el hombro. Me voy bien, Marcelo. Y tenemos a Patricio López Pismante. ¿Cómo estás, Patricio, en tu entorno de bosque? Bien, bien, súper bien. Bien, pues. Bueno, hoy día les decía que vamos a conversar sobre el rol, la importancia que tiene la educación en un contexto como el actual, en un contexto de pandemia, pero que además en el caso de Chile fue radicalizado, previamente hubo una situación que anticipó también muchas de las discusiones que estamos dando hoy día, que era el estallido social del 18 de octubre. Bueno, y en ese contexto, la mayoría de los países del mundo han adoptado cuarentenas, totales o parciales, para abordar la crisis producida por la pandemia del coronavirus. Las contradicciones que representa enfrentar una situación de encierro en un contexto de pobreza versus unos con mayores posibilidades, parece que la educación va más allá. Cuestiona el sentido mismo de lo que entendemos por educación. Temas centrales para el desarrollo de niños, jóvenes y adolescentes, como son los vínculos sociales, el aprendizaje cooperativo o incluso el compartir espacios, son puestos en tensión y cuestionamiento por una situación como la actual. Pareciera que nosotros hoy día hemos llegado a una situación en la cual se ha disuelto este lugar de vinculación. Y en ese contexto, una de las cuestiones que más ha llamado la atención es lo que está ocurriendo con el tema de la educación. Para abrir un poco la conversación, Olga, Alejandro, les queríamos preguntar cuál es la importancia de reflexionar sobre la experiencia educativa en la actualidad. ¿Resignifica algo este contexto actual lo que tenemos que pensar y construir como educación para enfrentar el día después que la crisis haya sido superada? ¿O la verdad es que la educación es solamente un elemento más? Vamos a partir contigo, Olga, te voy a dar la palabra para que podamos conversar y después vamos con Alejandro. Olga. Olga. Sí. Ah, es que no te escuché, Mario. Sí, disculpa, te estaba dando la palabra. Sí, no te preocupes. Disculpa. Mira, una cosa que me llama la atención dentro de lo que tú mismo has dicho, y quizás partir por ahí, cuando tú dices, cuando la crisis sea superada, yo creo que es muy difícil pensar en la superación de esta crisis. ¿Ah? Incluso pienso que no es la última.
van a venir otras. Van a venir otras pandemias, o sea, lo que a mí más me preocupa, fíjate, es la crisis ambiental, la crisis climática, porque yo creo que en que hemos vivido en esta tierra nos ha puesto en una situación de poner en peligro nuestro propio instinto de supervivencia, ¿no? Y eso se ha mostrado muy claramente, ¿no? Ahora, o sea, creo que es bien importante el fenómeno de la pandemia porque ha puesto de manifiesto un sinnúmero de problemas que ya habíamos visualizado, pero que ahora se muestran como muy desnudamente y muy dramáticamente, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la educación también tiene que hacerse cargo de que empezamos a vivir en un tiempo crítico que nos va a acompañar por mucho tiempo. Esa es mi impresión, ¿no? O sea, no vamos a salir de esta y vamos a tener un espacio de equilibrio y después volver. No, no, yo creo que hay una cuestión sostenida que se va a instalar y justamente yo he pensado cómo estamos internalizando este proceso. Y pienso que ese va a ser un factor importante a tener en cuenta para lo que son los fenómenos educativos, ¿no? ¿Con qué parámetros vamos a educar? Porque ya no podemos pensar en la enseñanza de las disciplinas nada más, ¿cierto? Tenemos que reconfigurar el espacio educativo en que va a ser muy importante justamente la comprensión de lo que estamos viviendo. Va a estar muy en estrecha relación con la experiencia, ¿no? Yo creo que la experiencia es una cuestión que nos tiene que ocupar. Entonces, ¿qué vamos a pensar de lo que son los aprendizajes? ¿Qué vamos a pensar de lo que son los roles, ¿no? De las educadoras y los educadores? ¿Cómo vamos a pensar los espacios mismos, ¿no? De la escuela, de las universidades, de los institutos, ¿no? Entonces, hay preguntas que se van a instalar que van a ser muy profundas y que todavía no sabemos muy bien, ¿no? Yo creo que estamos pensando a medias, ¿no? Porque estamos totalmente desguayangados, podríamos decir, ¿no? Sí. Una palabra muy bonita. Sí, Desguayangados, realmente. Sí. Alejandro, perdón, Olga. No, quería agregar algo más a propósito de eso, tensionar un poco más la discusión, a propósito de lo que decía Olga, porque ¿qué sentido sería volver a la escuela, por ejemplo? Una escuela que fue creada hace no más allá de 200, 250 años y que evidentemente ha manifestado también esta crisis, no solo esta, sino todas las crisis que están presentes desde hace mucho, digamos, y que justamente es un lugar que parece que ya está perdiendo un poco sentido en la medida que sigue igual que hace mucho tiempo, digamos, y los roles siguen siendo los mismos, y parece que cumple una función social que evidentemente tiene que ver con formar ciudadanos, con formar trabajadores, pero también es una guardería, de cierto modo, que posibilita que los adultos podamos seguir trabajando, entre comillas, normalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando a los niños se les saca de ese confinamiento de la escuela y ahora están confinados en sus hogares también, esperando y tensionando el volver nuevamente a la escuela y tratar de normalizar esto? No sé cómo se ve, digamos. Sí, Alejandro, te damos la palabra para que vayamos complementando y así vamos volviendo sobre Olga. Sí. Un poco la pregunta acerca del rol e importancia que tiene la educación en este contexto supone un poco, como adelantaron ustedes, preguntarnos a qué educación nos estamos refiriendo y si la educación que estamos teniendo en mente es la que realmente tenemos, la educación formal, la educación oficial, digamos, ¿no? Y un poco como señalaba Marcelo, digamos, esa educación oficial, formal, está marcada por lineamientos que son muy claros y bastante tradicionales, que es básicamente formar para la ciudadanía, formar ciudadanos, formar para el mundo de trabajos y brindar algunos conocimientos básicos. Ese es el sentido que hoy tiene la educación pensado oficial y formalmente, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno se podría pensar es que una crisis como esta
lleva a replantear la totalidad de ese esquema. Y un poco también como se llama Marcelo, por un lado, la escuela está haciendo ruido como institución. Claro. Esa es una cosa que vivimos a cotidiano. Y por otro, como dice Olga, estamos viviendo circunstancias inéditas también. Y que posiblemente esto sea solo un punto de partida y no se resuelva simplemente, digamos, con que el virus se atemperó y podamos volver a las actividades normales, ¿no? Así que yo coincido plenamente en que la invitación, digamos, de esta pandemia, si podemos decirlo en esos términos, es a tomarnos en serio, preguntar el sentido de la educación y de la escuela. Porque lo que uno puede o alcanza a ver es que lo que se está discutiendo es que se están pensando hacer lo mismo que se hacía, pero ahora de manera teledirigida. Es decir, no hay un avance, digamos, en pensar otra cosa, sino enseñar de lo mismo que se enseñaba, pero ahora a distancia. Es decir, formar para la ciudadanía, formar para un trabajo y estar brindando conocimientos básicos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, y esto toca un sentido, creo que es político, y no solo su dimensión didáctica o instrumental de la educación, es que deberíamos pensar una educación que no preparara simplemente para la ciudadanía y el mercado de trabajo, sino que brindara herramientas conceptuales a nuestros chicos y chicas para comprender el mundo en que están viviendo y para el cual supuestamente se los está preparando. Porque esto es lo que quizá va a permitir que tengan una oportunidad de decidir ellos en qué forma se van a incorporar como adultos al mercado laboral o a la sociedad, para no hacerlo de manera automática o inercial, digamos. Es decir, para que nuestros jóvenes no sean meramente arrojados al mercado laboral que se les presenta como algo natural e inexorable, ¿no? Y se conviertan en un engranaje más de una maquinaria en la que son meros instrumentos usados para la acumulación de riqueza de unos pocos, ¿no? Que ese es el destino de la gran mayoría de nuestros chicos y chicas, ¿no? O sea, esta circunstancia nos permite pensar el sentido educativo en la totalidad de lo que se está actualmente considerando que es la educación y para lo que sirve la educación. Y esto, bueno, nos abriría, digamos, a un sinnúmero de temas, uno de los cuales muy importante es el que señalaba Olga, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Ahora, el hecho de que Olga digas tú que esto es un fenómeno que parece que va a ser permanente, que vamos hacia una crisis permanente, a una situación constante de desorden, por decirlo de alguna forma, respecto a nuestras categorías. La verdad es que es un desafío que parece que nuestro sistema tampoco se está haciendo cargo, porque claramente el hecho de hacer, hoy día una estudiante presentaba el concepto de educación light. Yo no conocía lo que eran los light, que son estos equipos que tienen menos carga, que no traen tantos programas, que son como versiones más livianas de lo que sería un programa completo. Entonces decía, hemos hecho lo mismo, hemos tomado el mismo sistema educativo que tenemos, pero con menos contenidos, con menos habilidades, pero no hemos discutido el fenómeno de fondo, que es este tremendo desafío que es el cambio de época que estamos viviendo, ¿no? Sí, pero hay una cuestión que no tenemos que olvidar, que hay muchas experiencias distintas en torno a lo que es el fenómeno educativo, ¿no? Y me refiero a lo siguiente, que ya el estallido social, ¿cierto?, nos había mostrado todas las diferencias tan duras, ¿no?, que hay en el sistema educacional. O sea, se desplegó, digamos, un espectro de realidades que no estábamos conociendo en la profundidad que se vieron, ¿no?, que se dieron a conocer. Entonces, yo pienso que lo que está ahora puesto en juego es pensar otro sistema, ¿te fijas?, que va a tener un impacto en la educación. Pero yo creo que no podríamos dejar desarticulado lo que es estallido social con pandemia, ¿no? Sí. Y eso no solo en Chile, ¿no? Sino que yo creo que se están ofreciendo ciertas condiciones como para justamente poner el acento, poner la atención en que hay que desmoronar lo que existe, ¿no? No sabemos cómo armarlo, no sabemos cómo
construir algo distinto, ¿cierto? Como que nos faltan elementos. En Holanda hay algunos académicos y académicas que están pensando, ¿cierto? Algunas pautas también de reconfiguración de lo social, lo económico, lo cultural. Pero yo creo que pensar en la educación es pensar no solo en un sistema formal de transmisión, ¿cierto? Y de todas esas limitaciones que hemos detectado hace mucho tiempo, pero que no parece cambiar demasiado, ¿no? Sino que cómo está montado el sistema educativo, ¿cierto? En qué lógicas, por ejemplo, en Chile ha sido muy tremendo, las lógicas de mercado, cómo han marcado, ¿cierto? Nuestra cultura pedagógica, nuestra forma de enseñar, etc. Entonces, yo creo que hay cuestiones que tendrían que ser más elementales, ¿no? A ser pensadas. Y, por ejemplo, una cuestión que yo pensaba que es bien elemental y cómo está impactando la pandemia actualmente es en la pérdida del tacto. La pérdida del tacto y del contacto, ¿no? Sí. Y eso habría que pensarlo claramente, porque hay una especie de vaciamiento de los espacios, ¿cierto? Sí. Que o sea, sería interesante asomarse a los liceos, ¿cierto? A las escuelas, en ese vacío. Creo que eso de estar vacío algo, que es un espacio de lo colectivo, es bien importante, ¿no? Y se desplaza hacia lo cotidiano, hacia la cotidianidad, se traslada al mundo de lo privado, que sabemos que también hay que leerlo en un sentido público, ¿no? Está completamente cruzado por los ordenamientos de la sociedad. Vamos a Entonces, hacer nuestra primera pausa, porque te vamos a dejar pendiente y vamos a preguntarle a Alejandro además, porque, o sea, tú pones un tema que es central, qué ocurre con el tacto, qué ocurre con el contacto, que es una cuestión fundamental de la educación desde sus orígenes, ¿no? El hecho de tocarse de la afectividad, algo que tú alguna vez decías en un texto hablando del deseo como parte de la educación. Y parece que con estas pantallas, que son un mecanismo frío de contacto, esto se estuviera perdiendo. Así que vamos a volver, vamos a escuchar justamente una canción que nos recomendó Alejandro, que pidió justamente Alejandro, que se llama Mamá, deja que entren por la ventana los 7 mares. Es una canción de Alberto Muñoz y está cantada por Liliana Vitale. Así que vamos a nuestra primera canción y vamos a retornar sobre estas temáticas que estamos conversando. Ya. Bien, retornamos a nuestro segundo bloque. Ahí escuchábamos una canción, aprovechamos a preguntarle a Alejandro, bueno, cuál es la razón de la canción, y también darle la palabra porque quedó algo instalado con lo que decía Olga, que es muy inquietante, ¿no? La pérdida de esta dimensión humana de la educación, que pareciera que la pantalla no está en condiciones de poder replicar. ¿Cómo ves esta situación tú, Alejandro? ¿Qué piensas respecto de eso? Bueno, este es un desafío nuestro en general, para la filosofía, pero en particular para todo saber, es decir, qué es lo que hace imprescindible la presencia de los cuerpos en un encuentro educativo, en un encuentro de enseñanza. Skinner, que es uno de los padres del conductismo, no es un santo de mi devoción, como imaginarán. Y de hecho, de paso, es el nombre del maestro de los Simpsons. De los Simpsons, sí. Skinner decía que si un maestro puede ser reemplazado por un ordenador o por una computadora, merece ser reemplazado. Y esto realmente merece ser pensado. Merece ser pensado porque evidentemente lo que estamos viviendo ahora, esta locura de virtualizar todo, no se trata en realidad de una educación a distancia que tiene a su vez su amplia trayectoria con sus pros y sus contras, ¿no? Sino que es un trabajo de emergencia de docencia remota. O sea, de hecho, a las apuradas tratando de convertir en remoto o virtual lo que se había pensado inicialmente como presencial. Entonces, esto hace que haya un enrarecimiento completo, porque no estamos pensando en realidad
la enseñanza virtual, sino lo que estamos pensando es cómo hacer lo mismo que hacíamos antes de otra manera, y eso nos arrastra a todo un montón de problemas que no hemos pensado. Dicho sea de paso, y como pequeña aclaración, no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que esta especie de virtualización desesperada va a potenciar las desigualdades ya existentes, ¿no? Claro. La mayoría de los estudiantes no tienen dificultades de acceso a la tecnología, y si la tienen suelen tener dificultades importantes de conectividad, y esto arrastra, digamos, toda una serie de cuestiones que merecen analizarse. Los mismos docentes están empezando a vivir con toda la angustia la superexplotación propia de todo teletrabajo. Así que es un escenario que toca muchos temas al mismo tiempo. Pero bueno, si creemos que aprender no es solo obtener, como decir, una información canalizada individualmente, y que enseñar es más bien abrir un espacio en donde los problemas se construyen colectivamente, y los contenidos aparecen en función de los interrogantes que se van formulando en un grupo. Si pensamos así, la cuestión, digamos, adquiere, digamos, un tono diferente. Porque la virtualidad lo que va a hacer va a privar o a limitar muy seriamente la construcción colectiva de esos ámbitos en los que estamos juntos, en los que estamos haciendo algo juntos, que es básicamente aprendiendo. La participación virtual en un curso es muy diferente. Es una presencia que es la ausencia del cuerpo deseante en última instancia, del cuerpo afectivo. O sea, el vínculo virtual es otra cosa, es una relación mediada. Bueno, pero bueno, estamos viviendo en una época en la que casi todo pasa por las redes sociales, que es esa extraña forma de socialización virtual, que es casi un oxímoron, ¿no? Claro. Estamos juntos, pero a condición de estar separados. O sea, quizá nos debamos como docente, un poco como sugería Olga, digamos, una nueva forma de militancia en favor de explorar todo lo que puede un cuerpo cuando aprendemos y enseñamos. Todo lo que puede un cuerpo en el sentido spinoziano, ¿no? Uh-huh. Sí, Olga, parece que esto que ustedes están señalando produjera una separación mucho más radical entre el mundo de los estudiantes y el mundo de los profesores, ¿no? Profesores que no son nativos digitales versus estudiantes que están mucho más instalados. ¿Cómo ves eso también desde las propias academias de educación? Porque pareciera que la universidad tampoco está pensando estas temáticas, o por lo menos no aparece esa reflexión hacia el mundo exterior. Y agregar tal vez algo más, digamos, la formación de nuevos docentes. Claro. ¿Cómo se tensiona con esto finalmente? Uh-huh. Claro. Mira, respecto a lo que ha sucedido incluso a nivel de la universidad, ¿no? Todas las universidades, los mismos, bueno, los ministerios, digamos, el Ministerio de Educación, como que quisieron no perder la productividad, el rendimiento, la eficiencia, es decir, todos esos conceptos, ¿cierto?, que nos han habitado tan fuertemente. Entonces, por eso viene todo este periodo de tratar de reproducir lo que existía de alguna manera, porque es muy distinto, ¿cierto? Pero a mí me ha hecho pensar también algo que de alguna manera se presentó en el pasado con los paros, ¿no? Yo me acuerdo que en estos paros extendidos, meses, ¿no? A mí se me ocurrió pensar, bueno, no nos necesitan los estudiantes, las estudiantes. Algo está pasando que no nos necesitan tanto, porque se las están arreglando, leen, tienen sus redes, ¿cierto? Hay una biblioteca enorme disponible en internet, es impresionante, ¿cierto? Claro. O sea, y se trata de que transmitimos conocimiento, lo tienen ahí como acceso fácil, de múltiples maneras, ¿cierto? O sea, en ese sentido la tecnología ha dispuesto material de conocimiento enorme. Pero, ¿qué es lo que sería lo irreemplazable? ¿Qué sería lo distintivo de la escena pedagógica, de la escena educativa? Tiene que ver justamente con el encuentro, ¿no? Con la posibilidad de discutir, la posibilidad de interrogar
llevando la reflexión que se está produciendo en la sala de clase más allá, ¿no? Es decir, especialmente en filosofía, en todo lo que significa las disciplinas humanísticas, las ciencias sociales también, ¿cierto? Son muy importantes en que siempre es posible llevar el conocimiento más allá de los contenidos que se han especificado para tal clase o para tal otra, o para tal programa, ¿no? Esa es la potencia que tienen nuestras disciplinas, que son las menos estimadas socialmente incluso, ¿no? Claro. Pero hay una cosa que también respecto de lo que decías anteriormente, de la frialdad de la pantalla. También hay mucha frialdad en la sala de clase, mucha distancia de las estudiantes, los estudiantes con sus profesores, ¿no? Hay también violencia, ¿no? De distinto tipo, por ejemplo, una violencia que es bastante frecuente, que todavía no es desplazada, es la opinión sarcástica, por ejemplo, que se da muchas veces, ¿no? De parte de profesoras y a veces de profesoras también, ¿te fijas? Es decir, esa violencia que cruza la institución educativa es algo que tiene que ser abordado de una cierta manera. Porque yo creo que es una experiencia que forma parte de todas y todos nosotros. Y uno podría decir, bueno, la escuela no es solo un espacio de contención, ¿cierto? De esa energía viva de estudiantes, ¿no? De administración, de la vida laboral, de padres y madres, sino que también es un espacio en que uno aprende mucho, muchísimo de las relaciones de poder. O sea, es un espacio de conocimiento de lo social muy profundo. Y es algo que te marca, ¿no? ¿Cuántas escenas no nos han marcado que vivimos en la escuela? Entonces, en ese sentido, todo lo que es el saber disciplinar casi es hasta secundario de pronto, salvo para los trayectos que cada cual hace en términos de sus intereses, vocaciones, etc. Bueno, uno habla y sabe que está dejando tanto de lado, ¿no? Sí, pues, sí. Alejandro, en la situación es parecida en Argentina en ese contexto, respecto de esta especie de congelamiento vincular que está ocurriendo con el tema de la crisis esta que nos dejó, nos pilló de pronto sin esperarla, ¿no? Sin que estuviéramos preparados para enfrentarla. No, en realidad lo que se ha hecho, se han tomado medidas de emergencias, tratando de ofrecer todas las herramientas virtuales que se tenían disponibles para los profesores, con tutoriales de todo tipo y colores para que los más analfabetos virtuales puedan rápidamente entender cómo se puede armar un aula virtual, cómo se pueden trabajar distintas plataformas de vínculos para gestionar unas clases, para transformar información, etc. Todo eso se ha hecho, digamos, muy rápidamente y se ha intentado que sobre esa base se sostenga la actividad, o sea, y se trate de alguna forma de darle algún tipo de continuidad, de no dar por perdido el año académico, sino tratar de recuperarlo de cualquier manera y como sea. Esto ha hecho que también, bueno, la espontánea tendencia para tratar que no se pierda, entre comillas, el año, inmediatamente hizo sobrecargar de trabajo a los docentes. O sea, los docentes se vieron altamente sobrecargados de trabajo porque no solo tenían que diseñar y transformar clases pensadas para un entorno presencial en transformarse en un entorno virtual, sino también que la mayoría de los docentes en la Argentina, bueno, como allá también, tienen muchas horas diseminadas en distintas instituciones y le imaginaba generar cursos, grupos, digamos, innumerables con una sobrecarga de trabajo feroz. Eso hizo también, digamos, que haya casi inmediatamente reclamos gremiales acerca de qué es lo que se esperaba de los docentes en estas condiciones, que entregaran, digamos, un trabajo de 20 horas diarias en favor de sostener qué. Entonces eso, por ejemplo, en los ámbitos universitarios se actuó muy, digamos así, de manera políticamente correcta. Es decir, que bueno, que todo esto no es para reemplazar las clases presenciales
no es para hacer un sustituto, no se está en condiciones actualmente de evaluar en estas condiciones, y sí que hagan todo el esfuerzo posible para tratar de ir adelantando materiales, de ir viendo si es posible algún tipo de encuentro virtual para resolver algunas dudas, es decir, moderando el impacto inicial de tratar de no perder nada, a ver, bueno, vayan haciendo lo más que puedan y sobre todo diciendo que, bueno, lo que se haga por ahora no va a tener el estatuto de lo que serían las clases virtuales. Es decir, por el momento no se autoriza evaluación de todo el trabajo virtual que se está haciendo, ¿no? Y yo creo que se está especulando con que esto se levante en algún momento, aunque sea parcialmente, y bueno, se empiece a recuperar en alguna medida de manera presencial lo que se está haciendo a las apuradas de manera virtual. Bueno, vamos a retomar ese tema porque, bueno, nosotros acá en Chile tú sabes que ya estamos abriendo nuestros malls, ya se están abriendo los centros comerciales para que la gente pueda ir a comprar. Uno podría eventualmente decir, bueno, parece que el nuevo espacio que estos lugares están socializando son justamente en torno al mercado, y en ese sentido la escuela ha quedado de pasada. Y vamos a también vamos al tercer bloque, vamos a volver sobre el tema específico de la enseñanza de la filosofía, que nos interesa porque por algo también los invitamos a ustedes que han trabajado mucho sobre esa temática y pueden aportarnos muchísimo. Vamos a ir con nuestra segunda canción, una canción pedida por Olga. Es una canción que además a nosotros nos encanta dentro del programa, por supuesto, de la gran Violeta Parra, nuestra gran Violeta Parra, de todos nosotros en Latinoamérica, lo sentimos todos que es de nosotros. La canción se llama Me gustan los estudiantes, y a nosotros también nos gustan los estudiantes. Así que vamos con nuestra segunda canción. Bien, retornamos a nuestro tercer bloque y voy a dejar a Patricio López, que nos va a presentar las radios comunitarias que semana a semana nos acompañan y nos permiten llegar a ustedes en sus hogares hoy por hoy, ¿no? Así que, Patricio, te doy la palabra. Ya, Mario, te cuento. Hasta el momento la radio, los medios que nos retransmiten, porque no son solo radios, también son medios virtuales. Ya hacemos un llamado a que si hay nuevos medios que nos están retransmitiendo, que nos avisen al correo alertaeducativa@gmail.com para que lo podamos incluir en este listado. Radio Voz de Paine, que nos transmite los martes a las 18 horas. Radio Placeres de la Quinta Región, miércoles a las 13 y 23 horas nos retransmite. Radio Villa Olímpica, los lunes a las 16 horas. Agencias de noticias Medio a Medio, que nos va transmitiendo su página y constantemente haciendo una propaganda. Radio Juan Gómez Milla, que es como nuestra casa matriz, que nos transmite los martes a las 16 horas. El Megáfono Popular, que también es un sitio online que nos está ahí difundiendo. Radio Manque, de la sexta región, sábado a las 20 horas. Radio La Revuelta en La Serena. Y Radio La Caterva, que bueno, ahí estamos viendo si nos está retransmitiendo, si nos confirma que los viernes a las 13 horas. En Argentina, de hecho, la radio de la Caterva. Así que mandamos un saludo, un gran abrazo. Olga, había quedado pendiente, bueno, te había quitado la palabra respecto de esto, ¿no? Tú decías de las humanidades, la filosofía. También podríamos incluir las artes, cuesta mucho, ¿no? El hecho de trabajar en el ámbito de las artes pensando justamente que hay una relación con la materia que es imposible por la pantalla. ¿Cómo ves el desarrollo, el futuro de lo que pueden ser estas humanidades, las ciencias sociales, las artes, que son este currículum que tiende a ser desvalorizado, menos considerado, importa menos dentro de la lógica de mercado que nosotros tenemos instalada? ¿Qué futuro? O sea, basta recordar cómo una alcaldesa de una comuna prominente, digamos, decía que justamente para salvar el año, que también son conceptos que se están jugando en el discurso, salvar el año, perder el año, ¿qué significa eso? Había que sacar las materias inútiles, y todos sabemos más o menos a qué nos referimos con eso. Olga. Claro. Y pensar toda esa articulación, ¿cierto? Que hay con la literatura también, ¿cierto? La literatura, la filosofía, el arte, la conciencia histórica, ¿cierto? La conciencia del tiempo, ¿no? Porque yo creo que posibles aprendizajes que pudiéramos hacer en conjunto, ¿cierto?
desde la reflexión, independientemente que sea estrictamente filosófica, ¿no? Tenemos que pensar y habitar lo incierto, pensar lo caótico, ¿no? Pero acercarnos a lo caótico, que siempre lo tratamos de dejar fuera, ¿cierto? Porque necesitamos los ordenamientos, porque esa ha sido como la construcción mental que hemos tenido siempre. Pero yo creo que tal vez ahora, dado que vamos a estar en una crisis, ¿cierto?, que se va a instalar, tendríamos que pensar en estas figuras, ¿no? Y cómo construimos experiencia a partir de ahí y cómo la narramos. Yo creo que, por ejemplo, a mí se me hizo súper importante en el tiempo del estallido social, cómo pensar de otra manera, decir de otra manera, ¿no? Surgió, emergió un tipo de textualidades, discursividades muy apegadas a lo artístico, a lo estético, ¿cierto? En los grafitis, en una serie de frases, las pancartas, fue maravilloso, ¿no? Hubo ahí una maravilla, que fue la fuerza y la potencia expresiva que encontraron las personas para enunciar justamente su malestar, su rabia, su tremendo desequilibrio de pronto incluso, ¿no? Sí. Entonces yo creo que una pista podría ser el trabajar en las narrativas. Ahora estoy participando en una escuela popular constituyente que le llamamos en noviembre, ¿no? Pero que ahora se modifica en sus objetivos. Logramos hacer algunas actividades en enero y ahora vamos a retomar ese trabajo. Y desde el comienzo yo pensé que había que vincularse al acto de narrar. Como que tenemos que constituir una historia más basada en el cómo se nombra esta experiencia, ¿te fijas? Porque ahí se puede depositar un cierto saber que nos dé indicios respecto de otras elaboraciones posibles. Entonces yo creo que en la clase de filosofía, ¿cierto? En este espacio de la producción filosófica, en lo que son las prácticas de la enseñanza, tal vez eso, de cómo vincularnos con la experiencia desde una reflexión filosófica, pero que pasa también por una apropiación del lenguaje, que la vimos en el estallido, hubo un lenguaje apropiado, ¿cierto? Entonces, creo que por ahí podemos encontrar algunas pistas, ¿no? Ahora mismo yo estoy proponiendo, si se involucran ustedes, maravilloso, porque tenía que hablar con Alejandro también al respecto, aprovecha. Aprovecha. De que pudieras colaborar en una convocatoria, ¿no? De narrativa de la pandemia, de narrativa de la crisis, en que nos sitúa esta pandemia que en nuestros casos en Latinoamérica está muy apegado a la rebelión, ¿cierto? Social. Sí. Sí, Alejandro, bueno, estamos claramente en un problema filosófico, la enseñanza de la filosofía como problema filosófico más radical que nunca, ¿no? ¿Cómo ves esto que estás diciendo justamente Olga y lo que hemos venido conversando respecto de nuestra disciplina de la enseñanza de la filosofía? Hay una idea de Alain Badiou, del filósofo francés, es una idea sobre el teatro, que a mí me resulta muy interesante para pensar las situaciones de enseñanza y aprendizaje en general, pero en especial la situación de enseñanza y aprendizaje filosófico. Él dice, digamos, que el teatro es fundamentalmente un entramado de diversos componentes, ¿no? Es un texto, un lugar, actores, vestuario, luces, público, en el que la única existencia común de todo eso, de todos esos elementos, es la representación. Cada función reúne todos esos elementos de una manera singular. Sí, puede haber muchas funciones, pero cada representación constituye una combinación inédita de esos elementos. Pero lo más interesante que dice Badiou es que esta disposición de componentes produce ideas teatro la llama,
porque se producen en ese ámbito concreto del que está hablando, ¿no? Esto quiere decir que cada representación es una posibilidad que se abre al pensamiento. Se trata justamente de ideas, en definitiva, ¿no? Pero lo más significativo del planteo que hace, y en especial para llevarlo a la enseñanza de la filosofía, es que considera que esas ideas que se lanzan en la representación de la obra no son acabadas, no son completas. Se integran o se completan en cada función, y en cada función se van a enlazar de una manera diferente, porque son diferentes las circunstancias en las que se da. O sea, por más que la obra sea la misma, la representación conforma un presente que es irrepetible e irreproducible. Yo creo que en la clase de filosofía, o bueno, a mí como me interesa pensar las clases, ocurre algo que en alguna medida es similar. Es decir, se trata de una invitación al pensamiento en la que, digamos, el éxito de digamos así, el éxito de la clase es que se puedan integrar o entrelazar los componentes. En la clase de filosofía serán la institución, los textos filosóficos, los estudiantes, los profesores. Es decir, para Badiou cada función teatral es un acontecimiento. Es decir, cada clase de filosofía debería ser también un acontecimiento. En el caso de la obra es obviamente clave la presencia del público, porque es quien va a asociar esas ideas puestas en juego y se las va a apropiar, pensar y sentir a su manera. Ahora, relacionando esto con lo que significa estar en presencia y la virtualización de lo que estamos viviendo, ¿no? Digamos, si una función teatral es filmada y después pasada por televisión, internet, o que leamos el texto de la obra, nunca va a ser lo mismo. Y para una clase de filosofía ocurre algo similar, con el agregado importante que la clase de filosofía además promueve la contribución activa de los participantes. Entonces, la presencia física en estos casos es fundamental para que esto ocurra, digamos, ¿no? Porque quienes participan con su presencia pueden seguir el pulso vivaz de lo que está ocurriendo. Porque además con su presencia van construyendo, digamos, ese presente. Es decir, los estudiantes, profesores, cuando compartimos una clase, de alguna manera, todos viven en una acción compartida y colectiva la actividad del pensar juntos. Dicho sea de paso, ¿no? Esta es una de las dimensiones más potentes de lo público, ¿no? La construcción de un común. Pero bueno, esto es algo que difícilmente puede ocurrir en contactos virtuales, en lo que cada uno está recluido en su mundo privado y tiene un link a la clase de la misma manera que lo tiene y seguramente al mismo tiempo con otros múltiples contactos virtuales y a lo que hay que sumarle muchas veces la presencia irruptora o disruptora del propio contexto hogareño en el que está trabajando. Bueno, obviamente se puede aprender algo de filosofía de manera remota, de la misma manera que se puede aprender filosofía leyendo un libro por tu cuenta. Claro. Pero creo que el distanciamiento, digamos, se pierde algo esencial en esa construcción de lo colectivo, en las que los cuerpos están ahí, viéndose, tocándose, sintiéndose, digamos, y son expresados, digamos, como cuerpos de deseo, como decíamos antes, ¿no? Esa yo creo que es la gran pérdida que se puede producir, la imposibilidad de llevar a virtualizar, digamos, cualquier cosa. Y lo reitero, obviamente se puede virtualizar, pero por cierto no es lo mismo. Sí, vamos a hacer nuestro último ¿cómo se llama? Corte. Vamos a poner una canción y vamos a volver al último bloque. Hay preguntas además que habían quedado ahí pendientes. También Monse había planteado una que le quedó pendiente del tercer bloque, Marcelo. Así que el último bloque siempre lo dejamos en libertad para que nuestros invitados, nuestras invitadas puedan cerrar también las temáticas, pero también para dejar la oportunidad de hacer las preguntas de aquellas cosas que fueron quedando pendientes. Vamos a poner otra última canción, una canción que salió hace muy poquito de un cantante que se llama Aerstame y que junto con el Macha Asenjo crearon esta canción con algunos textos de nuestro querido Pedro Lemebel. La canción se llama Libre, así que vamos a poner esta última canción.
Bien, vamos a nuestro último bloque, como les decía antes. La idea es que acá podamos dejar un poco más de libertad. Y había una pregunta que tú habías dicho, Monse, que querías hacer, que había quedado pendiente del bloque anterior, así que te doy la palabra. Ah, sí. Bueno, yo soy profesora de artes en un colegio municipal de Estación Central, donde hay muchos niños migrantes, y como mi experiencia en estos días ha sido bien compleja porque, bueno, mis estudiantes como que no tienen los recursos, obviamente, para meterse a un computador, estar en internet, estar conectados. Sí tengo que mandar guías y todo eso, pero ha sido complejo. Entonces, también un poco de lo que decía Olga delante, me hizo mucho sentido el tema del no verse, del no tener tacto, del no tener interacción, que para mí eso ha sido muy complejo, y el tema de, en el fondo yo quiero saber como de qué se trata realmente hacer educación como virtual, con qué finalidad, qué pasa también como con ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando para mí está muy ligado al tema de la interacción formativa, y que en este momento como que no se da, o sea, de otra forma como se ha dicho anteriormente. Eso. Olga. Sí, yo pensaba que, por ejemplo, hemos probado, ¿cierto? Hemos ensayado, hemos incluso creado, ¿no? Algunos programas virtuales, ¿cierto? Por ejemplo, hace un tiempo hicimos que ya no existe, pero el curso de especialización de postítulo, que era semipresencial. ¿Y por qué decidimos que fuera semipresencial? Porque lo importante que fuera también virtual era que permitía que muchas personas que están, ¿cierto?, norte, sur, una cierta descentralización estábamos queriendo producir también, ¿te fijas? Una convocatoria más amplia. ¿Ah? Pero dijimos, tiene que ser semipresencial porque tienen que haber momentos de encuentro cara a cara, de conocerse, de verse, ¿cierto? De estar en espacios, ¿cierto? Sintiendo que se está en una experiencia común, ¿no? Que no te lo da estas pantallitas chicas. Yo los veo a todos ustedes, salvo a Alejandro y salvo a Patricio, pero claro, hay una sensación de acompañamiento, pero es una sensación de acompañamiento que no puede, digamos, superar ese límite, ¿no? De que no nos estamos realmente encontrándonos. Entonces, yo pienso que hay aspectos que pueden ser recuperables de lo que es lo online, de lo que es lo no presencial, ¿te fijas? Pero como seguimiento, como apoyo, como oportunidades para poder compartir algunos materiales, algunas bibliografías, algunos textos, discutirlos por foro, qué sé yo. Pero hay algo que es irreemplazable, ¿no? Que es justamente el contacto humano, que ya eso te enseña muchas cosas, ¿sí? Lo que es la expresión corporal, ¿no? Lo que es la mirada, que cambia completamente. Aquí a veces los ojos se ven extraños, ¿cierto? Eh, y eso yo creo que es una experiencia irreemplazable. Y una cosa que yo quería decir, ya que este es el espacio Sí, de abierto, libertad, ¿no? sí, sí, sí. Claro, y digamos, respondiendo también a la Monsi, y es algo que hemos conversado en otra oportunidad, ¿no? Es que pienso que algo ha acontecido que nos deja a todas y a todos en una situación infantil. ¿Y en qué sentido infantil? Que estamos digamos, abiertos a un mundo que no entendemos y que que nos faltan las palabras para poder nombrar esta experiencia de desconcierto, ¿no? Y en ese sentido, insistiría, la articulación de la experiencia tiene que ir muy apretadita, digamos, ¿no? A lo que son las expresiones estéticas, a las expresiones discursivas, pero en el formato o en el registro, podríamos decir mejor que formato, en el registro de lo narrativo, ¿no? Vamos a tener que hacer una especie de sedimentación, ¿no? En capitas de lo que nos está aconteciendo, porque este es un acontecimiento
de envergadura lo que estamos viviendo, ¿cierto? Es algo que no había ocurrido en el mundo nunca. Entonces, ¿cómo dejarlo escapar así nada más? Lo que no había ocurrido nunca en el mundo, ¿no? Tenemos que ir apropiándonos de esa experiencia, internalizándola y ver todas las transformaciones a nivel personal, pero también social que están ocurriendo, ¿no? Alejandro, para el cierre. No, sí, un poco Badiou dice, volviendo al mismo autor, que es uno de mis preferidos, un acontecimiento es un acontecimiento en la medida que quienes se sienten fiel a lo que está ocurriendo después lo pueden nombrar. Es decir, hay que sacar las consecuencias de lo que está pasando y después poder decirlo. Esto lo empalmo con un poco lo que dice Olga, ¿no? Dice, porque si no corremos el riesgo de que pase, de que pase, vamos, y no va a adquirir la envergadura de un acontecimiento, sino hechos que no se entendieron bien, que produjeron disrupciones. Pero para que el acontecimiento sea un acontecimiento, hay que ser, y este término lo emplea Badiou bastante frecuentemente, hay que ser fiel a lo que produjo lo imposible dentro de lo posible, a lo que irrumpió dentro de la normalidad del estado de las cosas. Hay que seguir y extraer consecuencias. Y en ese proceso de extraer consecuencias, hay que ser puramente creativo, porque no lo vamos a poder decir ni en los términos ni en las experiencias anteriores, porque lo nuevo es aquello que justamente disrumpió con lo anterior. Entonces, este proceso que estamos nosotros, de fidelidad a todos esos exabruptos, a todas esas cosas que dicen que nos dicen que no pueden suceder, que son imposibles, que no son realistas, a todo ese entramado de experiencias que ustedes han vivido de una manera vigorosa y fascinante, por otro lado, digamos, hay que empezar a nombrarlas, a darles nombres, un poco en los términos de Olga, digamos, hay que empezar a narrarlas, porque eso le va a dar continuidad y va a ser, paradójicamente lo que estoy diciendo, o sobre todo, es lo que va a hacer existir el acontecimiento. Es lo que lo va a hacer existir porque en realidad lo va a crear el acontecimiento. Es lo que nosotros vamos a decir y pensar de aquello que ocurrió porque le dimos un sentido diferente a aquel que podría haber tenido dentro de la lógica normal del pensamiento hasta ese momento, ¿no? Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Y simplemente para cerrar, quería hacer una cosa. La canción que elegí es un tema que para mí es muy, muy lindo porque es un poema, en realidad es un poema musicalizado de un poeta argentino que se llama Alberto Muñoz, que para mí es muy bueno. Que si ustedes se ponen a escucharlo con atención, van a ver que se está hablando de una mujer migrante que es explotada en el campo, después es explotada en la fábrica, después hay una serie de juegos metafóricos en eso, y todo termina con un pañuelito blanco, ¿no? Digamos, entonces a mí me resulta como muy significativo ver cómo en este caso la poesía o la música puede hacer expresivas cosas que quizás nos cuesta mucho narrarlas argumentativamente. Es decir, cuando le queremos dar, digamos, toda una especie de racionalidad para decir lo que pasaba con una mujer inmigrante que sufrió explotación en el campo, cómo la calidad o la belleza de un poema lo puede decir y llegar de manera directa al sentido que quizás de otra manera nos hubiera implicado tener que tomar una serie de explicaciones, ¿no? Y además tiene una música que está completamente integrada, digamos, a la letra, porque ustedes van a ver que aparece muy melódicamente, muy suavemente, y después empiezan a aparecer disonancias, groseras disonancias, y después, de nuevo, de alguna manera, se entrama en alguna melodía. Así que ese es un poco el sentido de la canción que un poco me había preguntado Mario por qué la había elegido. Bueno, yo creo que al menos muy ad hoc. como corolario de sí. parte de lo que estábamos pensando. Absolutamente. Nos vamos con la idea, ¿no?, que ustedes han dicho. Hay un elemento aquí muy relevante de lo inesperado que permite pensar, ¿no?, que permite reflexionar y que nos genera desafíos tremendos respecto de lo que es la corporalidad, de lo que es la relación, el encuentro, y nos hace valorar, ¿no? Incluso ustedes en Argentina, Alejandro, sacaron en algún momento una propaganda en la cual decían: nosotros los argentinos nos gusta el encuentro, pero tenemos que cuidarnos mientras dure la pandemia.
vamos a tener que retornar a esas posibilidades de encuentro. No sé si hay alguien que quiere decir alguna cosa antes de que cerremos, si hay alguna palabra que estoy negando. ¿Mm? Olga. No, está bien. Está No, bien. simplemente, perdón. Perdón, Alejandro, sí. No, yo que simplemente quería agradecerles este encuentro, aunque sea por estos medios y en esta virtualidad, pero es una alegría al menos cruzar nuestras voces, en mi caso, y yo verlos a ustedes. Así que les agradezco nuevamente mucho y les mando un gran abrazo en estas nuevas formas de oxímoron que tenemos para mencionarnos, ¿no? Olga. Bueno, lo mismo, ¿no? Agradecer este momento de oírnos y de vernos, aunque no a todos, insisto. Me la debes, Alejandro. Nos lo debes, Alejandro, ¿eh? Pero también creo que tenemos que pensar en este asunto del cuidado, ¿ya? Es algo que quedó pendiente, ¿eh? Y claro, cómo cuidarnos, porque es bien bonito lo que significa cuidado, ¿ah? Tiene que ver con gitatio, con cogitatio, que significa pensamiento. De ahí Mira. viene la palabra, porque siempre la etimología nos lleva como a un momento en que se pensó, ¿cierto? Intensamente, ¿no? En qué decir con una palabra. Y claro, tiene que ver, yo pensaba, como un acto reflexivo en el sentido de que abrimos la relación con el otro en el cuidado. O sea, ¿cómo cuidar? Mira, aparece el gato. Sí. El gato también requiere cuidado, Cuidado. ¿no? Todas las especies humanas y especies de animales y vegetales también, ¿no? Entonces, pensar eso, por ejemplo, a mí me molestaba mucho, te prometo que me molestaba mucho, de que la despedida de las personas fuera cuídate, antes, ¿eh? Antes de la pandemia. Claro. Porque había tenido sentido en la época de la dictadura, que cuando partió. Parecía un concepto como que no tenía mucha fuerza. Pero ahora la tiene nuevamente, y también la tuvo con el estallido, porque había que cuidarse, ¿cierto? Ahí la tuvo, y ahora también. Pero ¿de qué manera, no? ¿De qué manera nos vamos a cuidar? Estamos confinados en nuestro espacio y resulta que hay más violencia contra las mujeres, contra niñas y niños, ¿no? Claro. Algo ahí está sucediendo. No estamos valorando completamente las labores de cuidado de las personas que están trabajando en el área de salud, porque también se ha hecho violencia, ¿cierto? Se las ha, digamos, repudiado también, ¿no? Sí. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo Sí. nos vamos a cuidar en las escenas educativas? Bueno, nos quedamos con esas palabras tuyas, Olga. Te agradecemos mucho, le agradecemos mucho a Alejandro el contacto. Nos quedamos con muchas reflexiones y mucho para seguir dialogando. Bueno, muchas gracias a todos y todas y nos encontramos en un próximo programa. Un gran abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo Chao. grande. Chao. Chao. Chao, chao.